Enrique Baquier. Ahí está. Señor presidente, muchas gracias. Para decir algunas cosas complementarias a lo que falta ahora. Esta ley prorroga otras leyes y continúa consolidando la falta de federalismo que la Argentina tiene hoy. Entre otras cosas, se prorrogan los pactos fiscales. Acá está presente, por lo que se dijo, el señor Pessoa, que fue autor, junto con Cavallo, de los pactos fiscales del año 91-92, que los prorrogó históricamente hasta el día de hoy. Le pedimos a los señores legisladores silencio, por favor. Gracias. En esos pactos fiscales, señor presidente, no solamente se distribuye plata entre el gobierno nacional y las provincias. También se fijan una estructura de impuestos provinciales que en este Congreso no se ha debatido ni en el tratamiento de esta ley ni en los 4 años que yo estoy acá. Una estructura de impuestos provinciales que hacen que hoy las provincias, por ejemplo, puedan cobrarle impuestos de sellos a un alquiler de una vivienda o a la compra-venta de un auto, pero no puedan cobrarle impuestos de sello a las industrias petroleras o a las empresas mineras o a un supermercado. Hoy día, si este proyecto de ley se trata y se aprueba, se consolidará este trato en el cual se favorece a las grandes empresas de la Argentina y se perjudica a los consumidores y a las pymes. A las pymes, que está implícito nuevamente, porque atrás de esta ley se esconde una discriminación de la estructura tributaria que las provincias tienen. Este planteo, señor presidente, de los cambios de impuestos que tiene atrás, ya han sido convalidados por varias Cortes Supremas de Justicia de provincias. Lo ha hecho la provincia de La Pampa, la provincia de Tucumán, la ciudad de Buenos Aires, que ha convalidado que las provincias tengan solamente que incrementar su presión tributaria hacia los pequeños o hacia los sectores más humildes, y no lo puedan hacer hacia las grandes corporaciones de la Argentina. Conjuntamente con eso, la única manera que las provincias tienen en el pacto fiscal para poder incrementar la alícuota tributaria a las grandes empresas es si denuncian el pacto fiscal. Si denunciaran el pacto fiscal, la ANSES se quedaría sin financiamiento. En ese momento tendríamos un problema con el ANSES. Ergo, presidente, Le pedimos a los señores diputados presentes, silencio. Le pedimos al diputado Romero, a la diputada Parrilli, que tengan a bien sentarse en sus respectivas bancas. Al diputado Basterra, por favor. Le pedimos, diputada Bullrich, por favor. Disculpen, mientras más demoremos, son tiempos que se pierden. Le pedimos que hagamos el último esfuerzo, señores legisladores, para poder escucharnos, hacer silencio y darle... Diputada Bullrich, por favor, le pido si se sienta en su respectiva banca, salvo que se quiera quedar de este lado. Diputada Bullrich, la están esperando a usted para hacer uso de la palabra. Diputado Baquier. Estos temas, señor presidente, entiendo que ya por viejos pueden ser conocidos por todos. Fueron estructurados allá hace muchos años, en el 91, 92 y 93, y permanecen hasta hoy día. Esa estructura de que las provincias solamente puedan cobrarle impuestos a los pequeños y tengan vedado o tengan límites a cobrarle impuestos a las grandes empresas, es algo que ya es una tradición en la Argentina, pero continúa hoy. Conjuntamente con eso, con la prórroga del pacto fiscal,
y este límite tributario que las provincias tienen, se prorrogan en esta serie de impuestos algunas otras cosas. Ejemplo de las cosas que se postergan de aquel entonces. Seguramente se acuerdan, y los que no se acuerden tienen al secretario Pessoa para que se los cuente y se los explique, porque fue autor material de esto. Allá por la década del 90 se transfirieron, por ejemplo, a las provincias los colegios secundarios. En aquella transferencia de colegios se les transfirió una suma fija que en pesos nominales para el conjunto de provincias eran de casi 1.300 millones de pesos. 1.300 millones de pesos del año 92. ¿Saben cuánto van a cobrar las provincias por la transferencia de escuelas secundarias en el año 2016? Exactamente 1.300 millones de pesos. En aquella época, el unitario Cavallo, el unitario Menem, transfirieron a las provincias el equivalente del pago de 2 meses de sueldo de los docentes. Actualmente, en el 2016, va a alcanzar para poco más de un día de los salarios de los docentes. Para que este gobierno sea igual de unitario que el de Cavallo y el de Menem, tendría que multiplicar por 35 las transferencias fijas de las escuelas secundarias. Por 35. Este gobierno es mucho más unitario que el de Menem y el de Cavallo. Las transferencias de la educación lo prueban. El conjunto de transferencias suma fija que armó Cavallo y Menem y este Congreso convalidó y puede hacer hoy nuevamente, si se actualizaran por la recaudación de impuestos, significarían para las provincias más de 62.000 millones de pesos extras. 62.000 millones de pesos que se los queda al gobierno nacional para dárselo, como dijimos antes, exclusivamente a la capital federal y el Gran Buenos Aires. Una distribución inequitativa de los fondos públicos. Podríamos repetir cuánta plata pierde cada provincia. Y para nombrar algunas, solamente por las sumas fijas que vamos a convalidar en este paquete, la provincia de Buenos Aires pierde más de 12.000 millones de pesos. La de Catamarca, 1.600. La de Córdoba, 5.200 millones de pesos. La de Corrientes, 2.200. La de Chaco, casi 3.000 millones de pesos. Y así podríamos seguir. Dinero que no reciben las provincias cuando los que levanten la mano lo hagan. Y van a volver a convalidar aquello. Otra cosa que convalidamos hoy es nuevamente otro invento de Cavallo y que votamos en secreto casi, es que constituimos a la AFIP en una provincia de Argentina. La AFIP va a cobrar casi 27.000 millones de pesos de coparticipación federal. La constituimos en la 4ª provincia de Argentina. Y para dar algunos ejemplos de lo que van a votar algunos. La provincia de Mendoza, de coparticipación federal, va a cobrar 10.000 millones de pesos menos que la AFIP. Y el presupuesto nacional no paga a la Administración de Renta de Mendoza, ni paga la Administración de Renta de Entre Ríos, ni la de Tucumán. Pero sí las provincias pagamos la AFIP. ¿Por qué? No sé. La provincia de Jujuy va a cobrar de coparticipación federal 11.000 millones de pesos. Casi un tercio que la AFIP. También convalidamos en esto, no solamente que las provincias le puedan cobrar impuestos de sellos a algunos y a los grandes no le podamos cobrar impuestos de sellos. Hay fallos de la Corte Suprema que lo prohíben. Los contratos entre ausentes, lo de aceptación tácita, seguramente todos los conocen y no le importan porque van a votar a favor de los supermercados, a favor de las mineras, a favor de las petroleras. Seguramente no les importa que las provincias no tengan dinero. Hasta el día de hoy, el gobernador de mi provincia está mendigando en Buenos Aires que le presten dinero para terminar de pagar los salarios. No lo consigue. Pero en este conjunto de leyes, solamente por 3 conceptos, el impuesto al cheque, la suma fija que inventaron ustedes hace
ya casi 30 años, y el financiamiento de la AFIP, que también lo inventaron y lo siguen manteniendo, estamos cediendo en estas leyes más de 5.000 millones de pesos, en esto solo, sin contar las otras leyes. El otro punto, para poder cambiar esto en términos de volver a adecuar el financiamiento de las provincias, necesitaríamos que se cumpla con el espíritu de la Constitución. Los pactos fiscales piden acuerdo de gobernadores, después que venga acá, para que se puedan discutir no solamente la distribución de fondos nacionales, sino los impuestos provinciales. Y los impuestos provinciales no lo permiten discutir, lo van a votar sin saber que están votándolos. Entonces ustedes van hoy día a convalidar una estructura de impuestos regresiva en las provincias, en todas las provincias. Y esto va a quedar por 2 años. Los gobernadores que asuman dentro de unos meses quedan con las manos atadas por 2 años, hasta el 2017. Y no hemos tenido tiempo de discutir eso acá. Conjuntamente con el impuesto al cheque, que seguramente ustedes se acuerdan, fue creado como una excepción, como tantas cosas, y su particular sistema de distribución, que nadie puede saber a dónde va el 70% del dinero, las provincias también ceden recursos y ceden en su conjunto casi 43.000 millones de pesos, sin sentido, sin saber a dónde va. Cada provincia cede, y para nombrar algunas, la ciudad de Buenos Aires cede más de 1.000 millones de pesos, Tierra del Fuego más de 500, Tucumán casi 2.000, Santiago del Estero 1.730, Santa Fe 3.700, etc. Eso es lo que votamos hoy. Votamos una prórroga de impuestos que no hemos discutido, que no sabemos qué es, que el miembro informante no habló ni un minuto para no explicar esto y otras cosas, para convalidar una estructura que, vuelvo a decir, algunos de los presentes estaban cuando se inventó. La inventó Carlos Menem y Domingo Cavallo. Y la estamos con Pessoa también, tiene razón Burday. Y la convalidamos hoy en día. Una estructura absolutamente regresiva. Una estructura de impuestos que no permite el crecimiento del país, porque las provincias hoy, según datos de ustedes, del gobierno, tienen más del 45% del gasto primario. Se le distribuyen el 25% de las transferencias nacionales. El 7% restante a las provincias les quedan 3 caminos. Camino 1, subirle los impuestos a los pequeños, a las personas y a las pymes, porque ustedes van a votar hoy día que a los grandes no se les puede hacer. Camino 2, venir al gobierno nacional a pedir algún regalo, alguna dádiva, y que a veces, por supuesto, algunos se lo dan, a otros no. Camino 3, tomar deuda, ya sea con proveedores o con bancos. En muchos casos ustedes saben que tampoco se les permite tomar deuda, porque se les veta para seguir teniendo los presos y seguir jugando con los gobernadores como si fueran meros gerentes del gobierno nacional. Eso es lo que votamos hoy, señora presidenta. Eso es lo que van a intentar hacer. Una claudicación del federalismo, de una institución que es importante para el país, una claudicación de la distribución del ingreso porque condenan a las provincias solamente a cobrarle a los pequeños, una distribución de plata de las provincias que no tienen al gobierno nacional, que no se sabe qué va a hacer, y las provincias tienen que seguir con lo trascendental de los servicios públicos, tienen que seguir brindándole a sus ciudadanos seguridad, que ustedes saben que no está bien, tienen que seguir brindando salud pública, que ustedes saben cómo está, educación pública, que ustedes saben la calidad de la educación pública, y no tienen los fondos. Entonces después recurrentemente nos quejamos. Es cierto que los gobernadores algunos gestionan bien, otros gestionan mal, pero también es cierto que en estas leyes se limita fuertemente el accionar de los gobernadores y el accionar de las políticas públicas que los gobernadores pueden hacer. Yo lamento mucho que leyes trascendentales como esta solamente merezcan 1 minuto de discurso del oficialismo, que solamente pasen sin discutirse, sin tener un debate en profundidad y que se viole una regla básica que la Constitución manda, que los pactos fiscales los acuerden los gobernadores con la presidenta o con el presidente, porque tienen que discutir qué servicios presta el país,
quién lo presta y cómo se financia. Todas esas cosas no se han discutido en la Argentina en estos 12 años y así nos va. Y así nos va y tristemente la calidad de la educación pública de la Argentina sigue cayendo, la salud pública cae y la seguridad es cada vez peor. Y en eso, discúlpenme, señores diputados, son responsables ustedes. Entonces, por esos motivos y otros, si algún compañero quiere completarme, es que votamos en contra de esta ley. Muchas gracias. Gracias, diputado.